Bien, hermanos amados, si hay algo que exaltar, es la última frase de la alabanza. Santo, santo es el Señor. Amén. Bienvenidos también ustedes, sean hermanos ahí en el canal del ministerio, que hoy usted se dispone a escuchar esta enseñanza de hoy. Al final tendremos Cena del Señor. Indudablemente le recomiendo de que a todos en general, también a los de casa de restauración, a que algo importante. Por mucho tiempo se puede haber estado siendo enseñado en algunos temas que hoy, según Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice que debemos transformar nuestra mente para poder saber cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros a fin de hacer su perfecta y agradable voluntad. Ok, hermanos amados, entonces vamos a... Le animo a que tenga su cuadernillo, que tenga una lapicera. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bien. El tema de hoy es algo que vamos a tener que compartir. Vamos a detener un poco nuestra serie, la manifestación de los hijos de Dios. Y como sabemos, esta manifestación de los hijos de Dios tiene que ocurrir en el momento de los nuevos cielos y nueva tierra, es decir, según Apocalipsis 21. Entonces, pero para caminar a esa promesa, nosotros como creyentes redentivos tenemos que perseverar. Y perseverar habla de arrepentimiento y habla de conversión continua. Entonces hoy vamos a enseñar un tema que seguramente no se ha enseñado o es muy poquísimas veces enseñado, porque solamente nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, permite poder entender cuál es las actitudes hacia la mejor adoración al Padre Celestial en sacrificio vivo y santo en cada creyente. Entonces, ¿cuáles son las actitudes hacia la mejor adoración a Dios en sacrificio vivo y santo? Vamos a leer dos pasajes. Vamos a leerlo, Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, en la versión Pesita que uso y en la versión Palabra de Dios para Todos, para poder extender un poco más este pasaje en cuanto a su entendimiento. Romanos 12, versículos 1 y 2 en la versión Pesita, que es la que uso. Les suplico pues, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
en culto racional. Y no sean conforme a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El mismo pasaje, Romanos 12, 1 y 2. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda nuestra vida, como sacrificio vivo a Dios. La palabra sacrificio en el hebreo consiste en hacer morir algo. Algo tiene que morir. Indudablemente lo primero que tiene que morir es el viejo hombre. La manera que vivíamos antes de recibir a Jesús el Mesías y sobre todo de entender que es creer en su nombre, de lo cual hemos hablado ampliamente. Dice, ¿quién nos ha mostrado compasión? Es decir, Dios. Esa ofrenda, o sea, nuestra vida, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Y esto de dedicada solamente a Dios nuestra vida no tiene que ver nada con una labor pastoral, con una labor de alguno de los 5 ministerios. No, nuestra vida ya lo va a explicar a qué corresponde esa vida. Dice ahora, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. O sea, nuestra vida, cuando la ofrendamos, es decir, cuando la entregamos a Dios. ¿Con qué motivo? Ahí viene. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido, es decir, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en entregarle a Dios nuestra vida, dedicada solamente a Dios, es decir, dedicada solamente a obedecer sus mandamientos. Entender lo que es creer en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con honra y sobre todo con adoración. Es la mejor adoración que Dios nuestro Padre espera. Versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Estos pasajes hablan, en síntesis, de que un creyente, la mejor adoración no es rendir alabanzas, que es muy bueno, orar, que es muy necesario, leer las Escrituras y el Evangelio, que es muy necesario, realizar actividades siempre y cuando Dios lo demande. Pero la adoración más perfecta es cuando nuestra vida la consagramos, se la brindamos a Dios con un solo propósito, de que obedeciendo sus mandamientos, aceptando a Jesús, el Mesías, y sobre todo creyendo en su nombre, es decir, tener fidelidad a Él, ser fiel a Él. Dios y Jesús son fieles con nosotros, pero espera fidelidad de nosotros. ¿Fidelidad a qué? A sus mandamientos.
Cuando estamos en ese camino, Dios nos va a permitir saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Propósito como estudiante, propósito como técnico, como profesional, como empresario, o si es llamado al ministerio. Tiene que haber un propósito. Y usted preguntará cuál es el propósito que Dios ha levantado y restaurado en mi vida. Es hacer volver a las familias, a las escrituras y al evangelio original. Original. Ese es el propósito. Por lo tanto, mi cuerpo tiene que tener la mejor adoración para Él, que es la que realmente tiene sentido para Dios. ¿Y por qué mi cuerpo es en sacrificio? Ahí voy. Tanto en el primer templo, como hemos hablado, había un sacerdote principal. Y habían sacerdotes que solo podían, y eso les hablé en algún momento, podían ingresar hasta el lugar santo. El lugar santísimo era un lugar, un espacio en el templo muy consagrado, muy santísimo, y el ingreso solo era para el sacerdote principal. Y el pueblo de Dios cada año tenía que llevar un cordero o un carnero, el mejor, a fin que sea ofrendado en sacrificio. Fíjese, en ese tiempo era llevar el cuerpo de un animal y el sacerdote principal también ofrecía un cordero y había todo un procedimiento, es muy amplio, pero lo que quisiera que entienda qué era lo que llevaba. Hoy el pueblo de Dios ya no tenemos que llevar ningún animal. Nosotros somos. Nuestro cuerpo es lo que debe ser la ofrenda viva a Dios. Al estar dedicada a Dios y caminar en obediencia como estudiante, como profesional, como trabajador, como empresario, en cualquier área laboral y como ministros del Evangelio, tenemos esa labor aún con más intensidad, si es el término. Es así que hoy hay términos que el creyente aún no ha diferenciado y repite solo lo que entendió, lo que escuchó o lo que viene escuchando. Por ejemplo, usted debe haber escuchado a muchos creyentes cuando dicen voy a la iglesia, ¿no? O voy al templo de Dios. Esos son, ¿cómo le podría decir? Tradiciones que lamentablemente en error se entendió aquí en Occidente. Ya le dije a partir de cuándo, a partir del siglo, a mediados del siglo III, cuando los gentiles creyentes asumieron el Evangelio. De ahí comenzó a distorsionarse muchos términos y sobre todo mucho el vivir. Hoy tenemos que, si nuestra vida está consagrada a Dios, vamos a tener que romper con las tradiciones, porque las tradiciones no son buenas, detienen, dividen y confunden, sobre todo confunden. Entonces,
En el antiguo pacto, templo era un lugar donde había todo un ceremonial, que ya les comenté, ¿no? Sacerdote principal, sacerdotes levitas, sacrificios de animales. Pero hoy, después que Jesús el Mesías vino, como dice en Apocalipsis, perdón, en Mateo 5:7, que Él no vino a abolir, es decir, a sacar la ley ni a los profetas, sino a cumplirlo. Y cuando dice cumplirlo, es en el Espíritu Santo que uno entiende la letra y lo que en Jesús el Mesías representa. Él no vino a hacer el cordero, un animal, o a llevar un cordero al segundo templo en el tiempo de él. Él era el cordero. Él fue el sacrificado, como lo dice también el libro de Isaías. Entonces, a partir de Jesús el Mesías, viene el transformar nuestra mente. Ya no debemos pensar en cómo se hacían las ceremonias en el antiguo pacto, ni tampoco cómo entiende hoy la iglesia evangélica este tema del templo. Oh iglesia, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dice qué y quién es el templo de Dios. En Hechos 7 dice que Dios no habita en lugares que el hombre construye. El concepto de hoy de templo, ¿quién lo construye? El hombre. Pero ¿qué dice Dios? Yo no habito en lugares que el hombre construye. Ya desde el libro de los Hechos, en el capítulo 7, venía el transformar nuestra mente con respecto a lo que es templo. ¿Y quién es el templo? Es así que el apóstol Pablo, aquí, hermano amado, se tiene que cambiar el lenguaje. Usted ya no puede decir, por ejemplo, este 21 de julio que nos vamos a reunir presencialmente, voy a la iglesia, voy al templo. Hoy tiene que cambiar esa forma de pensar porque es equívoca. El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos dice qué es el templo y quién es el templo de Dios. Primera de Corintios 3, 16 y 17. ¿No saben que son templos de Dios? Sí, templo de Dios. El cuerpo entregado, ofrendado a Dios en sacrificio vivo, dedicado a Dios en sacrificio vivo, es la mejor adoración a Dios. Hermano amado, si usted quiere gastar en conciertos, no sé, ahora ya no hay DVDs, creo ya. Ahora todo es internet, quiere seguir escuchando, está bien, escúchelo. Pero eso no lo lleva al templo. Ni el púlpito, ni el lugar donde está el ministerio de la música, eso no es el altar. Ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Hay que transformar la mente. El apóstol Pablo es bien determinante. Le dice al creyente, ¿no saben que son templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Así que
al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. El templo de Dios somos nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros, nos dice, y en todo templo, que hay un altar. El altar de Dios está en nosotros. Hay que levantarlo. Y el apóstol Pedro afirma esa enseñanza del apóstol Pablo. En Primera de Pedro, búsquelo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Antes de leerles este pasaje, escuchaba en una ocasión al hijo de un apóstol de estos días, muy conocido, que decía, y vendrán de nuevo los levitas de Dios. Hermano Mao, los levitas ya no se levantarán. No. Porque fueron imperfectos y tuvieron su tiempo, sí. Primera de Pedro 2, versículo 5, nos dice, y también ustedes, cual piedras vivas, sean edificadas, y que dice, y sean templos espirituales y sacerdotes santos. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios por medio de Jesús el Mesías. El apóstol Pedro afirma y le da respaldo y amplifica un poco más en que no solamente debemos saber que nuestro cuerpo es el templo de Dios, y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, pues somos templos espirituales de Dios y somos sacerdotes santos. Los levitas tuvieron su tiempo y su momento. Hoy somos sacerdotes santos. Somos los que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que hacer en Romanos 12:1. Ofrendar nuestro cuerpo como sacerdotes santos. Entregar nuestra vida a la obediencia. No quiere decir que todos van a ser pastores o alguno de los 5 ministerios. No. Ofrendar nuestro cuerpo. Y ese es un sacrificio espiritual. A fin, dice, de que Dios nos transforme y realmente podamos saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuál es el propósito que Dios tiene para exaltar su nombre. Que cuando te vean como estudiante, como profesional, como empresario, como técnico o cualquier labor que realice, diga, pero ¡wow! ¿Por qué no le pasa lo que le viene pasando al resto? ¿Qué tiene de particular? Es que ese creyente redentivo es un templo de Dios y el Espíritu Santo está en él o en ella. ¿Y qué dice la Escritura? Que ante la presencia de Dios, los enemigos huyen cuando ven a un creyente redentivo, hijo de Dios, templo de Dios, con el Espíritu de Dios, los enemigos huyen. Aleluya. Hay algo importante que tenemos que saber.
el apóstol Pedro nos dice que somos sacerdotes santos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que inició el año de la gracia del Señor. ¿Cuándo se profetizó el año de la gracia del Señor? Al principio del culto, que no voy a poder leerlo ya en la enseñanza, solo le animo a que lea Isaías 61 y los 11 versículos. Léalo 2, 3, 4 veces hasta que Dios en su misericordia permita entenderse. Isaías 61, los 11 versículos. Decíamos al principio que hay que tener mucho cuidado en aplicar sobre todo el primer versículo y el segundo, y decir, el Espíritu de Dios ha venido sobre mí para llevar las nuevas. Hermano amado, cuando uno lee todo el contexto, y sobre todo hay y quiero resaltarlo, en el versículo 2 de Isaías 61, dice, me eligió. No dice, nos eligió. Me eligió. ¿Por qué? Porque Isaías 61 le corresponde única y exclusivamente el comienzo de la gracia en la vida de Jesús, el Mesías. Solo a Él. Ningún creyente, por más connotado, conocido, pueda decirse el primero y el segundo versículo es para él o para ella. No pueden. Porque cuando uno lee el contexto en el versículo 2, como les dice, me eligió. No dice, nos eligió. Por eso hay que tener mucho cuidado en ver cómo se aplican las escrituras. Es como en el Salmo 2. El Salmo 2 es un salmo única y exclusivamente para Jesús, el Mesías, para el tiempo de su venida. De su venida. Y muchos se lo aplican. He visto fotografías de muchos connotados y se aplican algunos pasajes de ese Salmo 2. Volvemos. Isaías 61. ¿Qué nos revela? Nos revela dos temas muy importantes. Nos revela el cumplimiento del inicio de la gracia de Dios en la vida de Jesús, nuestro Mesías. Cuando Él, tome nota, en Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 21, léalo. Él allí, en pleno día de reposo, habiendo ingresado a la sinagoga, tomó las escrituras y abrió el libro de Isaías y se ubicó en el capítulo 61 y lo leyó. Y cuando él se fue a sentar, ¿qué dijo él? Unas palabras que conmocionó a los fariseos de ese momento. Dijo, hoy se cumple esta palabra. Es en Él, únicamente en Él se cumple Isaías 61. Y quiero resaltar Isaías 61, versículo 6, que es parte de nuestro tema. Se profetizó en ese tiempo
el inicio de la gracia. Pero cuando Jesús el Mesías vino, porque en él se cumple el inicio de la gracia de Dios. En el versículo 6 del capítulo 61 dice: y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh. Los llamarán ministros de nuestro Dios. Comerán las riquezas de las naciones y sobre su gloria se jactarán. Sacerdotes de Yahweh. En Jesús, nuestro Mesías, después de su resurrección, se levantan sacerdotes de Yahweh, ministros de nuestro Señor. Ministro es el que está cumpliendo una tarea. Ser un templo espiritual, ser un sacerdote santo que ofrece sacrificios espirituales y que ha entendido, hermanos amados, qué es templo, qué es congregación, qué es sacerdote santo y qué son sacrificios espirituales. La segunda revelación que nos permite el capítulo 61 que se profetizó, nos permite hoy entender que Isaías profetizaba la restauración de la Jerusalén espiritual. Los israelitas mesiánicos verdaderos el día de hoy, aquellos que su mesianismo no está basado en la vestimenta, sino en el poder de la palabra que hace que te vuelvas a Dios realmente conforme al original de las Escrituras y del Evangelio. Ahí habla de la novia del Cordero. Hoy hay una tradición de creer que la iglesia aquí en Occidente es la novia del Cordero. Error. El apóstol Pablo en Romanos 11 dice: ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? No, hermano amado. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis nos habla quién es la novia del Cordero. Es la Jerusalén espiritual que hoy sabemos. ¿Quiénes son? Los verdaderos israelitas mesiánicos que ya vienen encendiéndose ahí en Jerusalén. Sí. Que no tiene que ver con vestimenta. Al verdadero judío mesiánico ahí en Israel, usted no lo va a ver con vestimentas, ni celebrando las fiestas conforme se celebraba antiguamente, porque se entendió qué es lo que Jesús vino a cumplir, de la ley y de los profetas. Y el capítulo 61 también nos habla de los gentiles creyentes, de aquellos que en Romanos 11 el apóstol Pablo identifica como la rama silvestre que está injertada al árbol de olivo, que somos nosotros los gentiles, creyentes redentivos, y que somos los invitados ahí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando habla, le animo, léalo. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis, ahí habla de la novia del Cordero y los invitados. Y los invitados somos nosotros. La mente tiene que transformarse. La iglesia en Occidente no es la novia, somos los invitados. Y nosotros, los creyentes redentivos,
hablando ya de los gentiles creyentes redentivos, que nos vamos injertando al árbol de olivo como la rama silvestre, y que juntamente con la Jerusalén espiritual, esa es la Israel espiritual. Ese es el pueblo de Dios que Él está preparando. Pero Jesús dijo bien claro que todos los que perseveren serán ¿qué? Salvos. Y perseverar habla de arrepentimiento. Y esto es justamente lo que nos conduce en que todo creyente redentivo, cuando ofrece sacrificios espirituales, debe de tener dos actitudes que nos lleven a que nuestro cuerpo sea de olor grato para Dios, como dice Romanos 12, agradable, nuestro cuerpo, olor grato a Dios, y esa es la mejor adoración que usted y yo podemos brindarle. No porque escuche alabanzas al Señor, que es bueno. No porque pase ayunos, no sé cuántos. Eso no nos hace ser parte del árbol de olivo. Ni tampoco tantas actividades que se puedan hacer como dicen para Dios. Nuestro cuerpo tiene que ser olor grato. Es lo que Dios espera. Tiene que tener olor agradable. ¿Qué es de olor agradable? En la mañana, antes de comenzar el culto, decía, ¿qué olor me he hecho? Y dije, me voy a echar el más caro. Y tiene que haber una similitud, hermano amado, entre tu olor caro y el olor que es de tu cuerpo, cuánto es agradable a Dios. Es la mejor adoración. Caminar en sacrificio continuo de nuestra vida. Dejar, dice, que Dios nos transforme nuestra forma de pensar. Hay dos actitudes para tener un buen sacrificio espiritual. Número 1. Número 1. Todo creyente redentivo que camina en sacrificio vivo, ofrendando su cuerpo, su vida, tiene que tener una actitud de arrepentimiento y conversión. Ya hemos dicho que arrepentimiento no es decirle, Señor, perdóname el pecado A, B, C, D. No, eso no es arrepentimiento. Eso es pedir perdón por los pecados en detalle. Pero el término arrepentimiento, vamos a ver qué dice Hechos 3:19. Hechos 3, versículo 19. Dice, arrepiéntanse pues y conviértanse para que sus pecados sean borrados. O sea, si no hay arrepentimiento, es decir, si no he entendido qué es arrepentimiento y qué cosa es conversión, hermano, le doy la noticia que los pecados no son borrados. Están ahí y cada día crecen. Y dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Yahweh. ¡Wow!
en medio de este mundo de hoy que cada vez se autodestruye, tener refrigerio en nuestro cuerpo solo puede ocurrir cuando viene de la presencia de Yahweh, nuestro Dios y Padre Celestial. Esta palabra arrepentimiento, usted no lo va a entender según el significado griego, porque eso es lo que normalmente se acostumbra. Hay que ver qué significa en el hebreo, porque el escritor de Hechos, él no pensaba como occidental. Lo que él conocía eran las escrituras y era hebreo. ¿Qué significa arrepentimiento en hebreo? Arrepentimiento significa compromiso. Así como el día que me comprometí con mi esposa, ya estamos comprometidos, ya llevamos 43 años, creo, si no pierdo la... Y seguimos comprometidos. Espero que el compromiso no acabe con Dios. Arrepentimiento, entonces, tiene que ver con el compromiso que yo hago con Dios de obedecer sus mandamientos. Sí, eso es arrepentimiento. Adquirir un compromiso. Dios, yo me comprometo a obedecer tus mandamientos. No los podré saber ahora todos, pero estoy aprendiendo. Y a partir del instante que lo conozca, empiezo a comprometerme con ese mandamiento. ¿A qué? A no cometer errores y a no repetirlos. Y si por alguna casualidad se comete un error y se repite, ya muchas veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya es un peligro. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados, sí. Pero no vamos a pedirle perdón por el mismo pecado 10, 20, 30, 40, 50, disque decir, ay Señor, me estoy esforzando. No, hermano amado, esa es religión, esa es falta de compromiso a obedecer los mandamientos de Dios. El creyente redentivo en su proceso de arrepentimiento tiene que tener una actitud de respeto a lo que es recto y desechar lo que es pecado. Así. Y esa fuerza no va a venir ni de usted ni de mí. Cuando somos templo del Espíritu Santo, templo de Dios, imagina usted el templo de Dios. Es decir, está su presencia en ese templo, en nosotros, en nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo y Pedro. El Espíritu Santo nos ayuda. Nos ayuda. ¿Y qué significa convertir en hebreo? Sencillo. Volverse a Dios. Eso significa convertirse. Yo te quiero decir ahora, hermano, que la iglesia evangélica tiene que volverse a Dios. Tiene que volverse. Hay mucha tradición. Y esa es la segunda actitud que debe de tener un creyente redentivo, que es templo de Dios y donde está el Espíritu de Dios. En nuestra vida, en nuestro cuerpo. Un creyente redentivo tiene que tener la actitud de romper con las tradiciones. El evangelista Juan narra lo que vio y lo que escuchó. Y dice en el capítulo 10,
versículos del 7 al 10. Jesús les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les prestaron atención. Importante esto. Y dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene sino para robar, para matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, el Mesías, para que tengan vida y para que tengan lo mejor. En este pasaje, hermano amado, la iglesia gentil desde mediados del siglo III hasta hoy no lo ha entendido este pasaje. No ha entendido qué cosa es un ladrón, qué es un salteador. Pero hoy la honra es para nuestro Padre Celestial. Cuando uno camina en una actitud de arrepentimiento, es decir, se compromete a obedecer los mandamientos de Dios y llevar una vida recta de aceptar lo bueno y rechazar lo malo, porque estás obedeciendo los mandamientos que cada día y cada oportunidad y cada domingo conoces, es indudable que va a haber un conflicto en la mente, porque ahí hay mucha tradición, mucha religiosidad. Y la verdad siempre llega y llega. Ahí cuando dicen todos los que han venido, ahí no está diciendo todos los que vinieron antes de Jesús, ni todos los que vendrán después de Jesús. No. Aquí hay una palabra para el presente del momento que Jesús lo habló y para el presente hasta el día de hoy. Todos los que han venido son ladrones y salteadores. Es decir, cuando hay tradiciones, que ya hablamos arriba de algunas. ¿Qué cosa es un ladrón? Un ladrón es alguien que tiene debilidad de arrepentimiento, es decir, le cuesta consagrarse a Dios, a obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa con su manera de pensar y de vivir? Se contamina con la tradición. No, yo pienso que es así. Y esa tradición, lamentablemente, el día de hoy hay mentalidad católica, que es la que se debe romper en la cruz. Hay mucho catolicismo en la iglesia hoy. ¿Cómo describiremos algunas importantes? Eso significa ladrón. Una persona, un creyente que está contaminado con tradiciones. Recuerdo 7 de marzo de 1996. Tuve una experiencia directa con el Espíritu Santo. Ahí fue la visita de hoy mi Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Y cuando me levanté, ya les he contado en algunas ocasiones, me levanté como que si estuviera en el aire. Había sido libre de cosas y comencé a buscar una congregación, una iglesia. Bueno, en ese tiempo para mí era iglesia. Y nos comenzamos a congregar.
aquí por la Avenida Brasil, no les digo la denominación, muy grande esa denominación, y casi al año y medio, mientras conversábamos con otros hermanos que tenían 10 años, 12 años, decían, hermano, todavía usted es como me dijo, es un niño en las escrituras. Y yo decía, bueno, pues así será. Pero hoy yo me pregunto, ¿qué cosa sería los 120 que recibieron el Espíritu Santo allí en esa casa del aposento alto, cuando el Espíritu Santo vino en ese primer Pentecostés y los tocó, ¿no? Y a partir de ese momento, ellos no tenían ni 5, ni 10, ni 15 años en el Evangelio. Comenzaban. ¿Y quiénes fueron? Los que sacudieron con el Evangelio y las Escrituras en ese tiempo, hasta el tiempo que dejaron la tierra, para estar hoy junto a Jesús hoy. Hermano amado, siempre, escuche bien, siempre la persona o el creyente con tradiciones al que comienza, siempre lo va a ver como de menos. Tenga cuidado y solamente perdónelo, usted no diga nada, tranquilo, porque el Espíritu Santo es el que levanta. ¿Y quién es un salteador? Ahí está, ahora usted dirá, ya me habló de creyentes, también hay líderes. Ya ustedes, ministros, dicen del Evangelio. ¿Qué es un salteador? Un salteador es un ladrón, es decir, una persona, un creyente que tiene tradiciones. Y lo que hace es enseñar esas tradiciones porque camina débilmente en arrepentimiento. No ha entendido Mateo 5:7. Mateo 5:7, como le dije hace un momento, es cuando Jesús le dice a todos los religiosos de su tiempo, yo no he venido a abolir la ley, a quitar la ley, ni a los profetas, sino a cumplirlo. Es decir, en el Espíritu podemos entender las Escrituras y podemos entender el Evangelio, qué es lo que realmente y cómo es que Jesús vino a cumplir la ley y a los profetas. Solo el Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder entender y salirnos de las tradiciones, de ya no estar llamando, como por ejemplo hace un rato estábamos hablando de algunas tradiciones. Un salteador, alguien que enseña tradiciones, dice es un robador de almas. Roba las almas para que sean religiosas. Le voy a comentar 3 de las principales tradiciones en la iglesia de hoy. Y usted se va a dar cuenta que todo tiene influencia católica, que viene desde a mediados del siglo III, ¿no? Desde ahí viene. Ya les comenté ya la historia un poco. Primera tradición, disculpen hermano, pero estoy con mucho fuego. El templo está con calor. Una de las tradiciones evangélicas es con respecto a la cena del Señor. La iglesia evangélica, la cena del Señor es, dice, en el templo. Y ellos entienden el templo como el local donde se reúnen. Solo ahí se puede hacer la cena del Señor, porque se piensa que ese es el templo. O es la iglesia a donde van. Bueno, esas son tradiciones
católicas. Es la influencia desde mediados del siglo III en que los gentiles tomaron la responsabilidad del Evangelio. Lamentablemente con muchísimos errores hasta el día de hoy. La cena del Señor es una tradición. Solo en el templo, solo en la iglesia. Pero ¿qué dice Hechos 7? 47, 48 es que Dios no habita, hermano amado, Dios no habita en lugares construidos por el hombre. El lugar donde los creyentes redentivos de hoy nos reunimos, entonces, ¿cómo se llama? Vamos a leer primero Hechos 2, versículo 46. Les voy a leer tal y como está en la Biblia que usted tiene. Y ahí hay que corregir algo. Se lo voy a leer tal y como está en la Biblia, que usted tiene, porque todas dicen así. Dice, Hechos 2, versículo 46. Mucho oído, hermanos amados, que el Espíritu Santo les permita entender. Y cada día perseveraban unánimes en el templo, dice, ahí está. Y en los hogares partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Como la iglesia gentil en Occidente y hasta el día de hoy entendieron que el templo es el lugar donde se reúnen, entonces ahí deberían hacer la cena del Señor, solo ahí. Y solo ahí reciben el alimento con gran júbilo, con sencillez de corazón. ¿Qué dice el hebreo, hermanos amados? ¿Qué estaba diciendo el escritor de Hebreos? Que es hebreo. Realmente lo que ahí decía era, y cada día perseveraban unánimes en la congregación. Eso es lo que debe decir, en la congregación. Y en los hogares, hacer la cena del Señor. Y es en el hogar donde vas a recibir la mayor enseñanza de volverse a Dios, a las Escrituras y al Evangelio, en casa. Y dice con sencillez de corazón, es decir, nuestro corazón, ya sabemos cuál es el corazón. Saber sencillez, es decir, saber que el lugar donde vas a recibir mayor entendimiento y mayor revelación de las Escrituras y del Evangelio, que eso te hace convertirte, es decir, volverte a Dios, es en tu hogar. Sí, hermano amado, es allí. Y cuando dice, cada día perseveraban unánimes en la congregación, algunos los han entendido lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y por qué vives ahí en el templo? Hermano amado, en esa fecha habían días en que tenían que ir las familias a la congregación, al lugar donde se reunían, ¿no? Y decía, vamos a suponer, miércoles, jueves y domingo, que era la convocatoria en esos días. Entonces, Hechos 2:46 dice, y cada día de Hechos, es decir, el jueves,
el domingo, ¿qué dije el otro? Miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, domingo. Cada día de esos días perseveraban en la congregación. Hermano, esa palabra congregación no nace, ojo, no nace en Hechos 2. Desde los tiempos de Moisés, si usted quiere apuntar, Números, capítulo 13, versículo 26, escribía Moisés y dijo, y toda la congregación de los hijos de Israel. Ellos no estaban en una sinagoga, no estaban en un local, estaban en el desierto, caminando hacia la tierra prometida. Ellos no habían levantado algún local de piedra, algún local de barro, etc. Y construir ahí un local para reunirse. No, amado hermano. Las congregaciones empiezan en casa. Su familia, mi familia, acá mi familia, los 5, somos una congregación. Que un día, como este 21 de julio, que vamos a tener nuestro culto presencial, la Congregación Apostólica de Restauración, nos vamos a reunir. Esa palabra congregación significa asamblea, significa reunión, es decir, un lugar que no necesariamente tiene que ser un lugar pues a todo dar, que es lo que ya cuando hablamos un poco del tema a inicio de este año de la puerta, ¿no? Los que quieran vean ahí en nuestro canal de ministerio cuando hablamos al principio del camino que íbamos a estar siguiendo en este año. Hablábamos de la puerta, ¿no? Sobre todo las puertas adornan tanto las puertas, pero dentro, ¿qué habrá pues, hermano? Por eso os dije, siempre mejor la puerta estrecha. Esa es mejor. Esa nos conduce a la vida eterna. Otra tradición. Usted debe haberlo escuchado, ¿no? A veces cuando conversan cristianos, creyentes, no usted indudablemente, de repente usted ahí que escucha el canal, hablan tu trabajo secular. O sea, como no prestas ninguna labor o prestas alguna labor, tienes un ministerio, tienes un servicio dentro de lo que se llama templo, iglesia, y lo que haces afuera, dice, ¿y cuál es tu trabajo secular? Hermano amado, esa palabra secularismo viene del latín, no viene ni del hebreo, ni del griego, no existe en las escrituras, no existe en el evangelio. Eso es puramente catolicismo. Y la palabra secular, el catolicismo lo toma como que viene de la palabra latín, ¿no? Es cuando hacer algo diferente por vivir fuera de, ¿no? En el catolicismo es cuando algún líder autoriza a uno de sus feligreses o a alguno de sus religiosos. Muy bien, hoy hay algunos que están estudiando su religión, van a universidades, hacen alguna labor fuera, entonces ellos dicen, ¿cuál es tu labor secular? Bueno, estudian en universidad, están construyendo alguna labor, etc. ¿No? Es lo que hoy se dice, es cuando un sacerdote católico lo envían a hacer una labor laical, o sea, algo diferente fuera de su iglesia. Hermano amado, y esos términos se emplean dentro de la iglesia evangélica. Yo he escuchado cuando no entendía las escrituras ni el evangelio, pero cuidado, hermano amado, cuando usted
hable con otro creyente y cuidado que le pregunte, ¿y cuál es tu trabajo secular, hermano amado? No vaya usted después a agarrar su, ¿cómo le llaman esa cosa que tiene varias, su rosario, guarda. Tercera tradición evangélica. Es cuando se enseña que la palabra que usted lee, escritura y evangelio, dice, eso es fe. Hermano amado, no toda la escritura ni el evangelio es palabra de fe. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17? Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. ¿Pero qué palabra de Dios? Por ejemplo, la que les he dicho, Isaías 61. Los 11 capítulos, léala. Ahí hay 2 revelaciones importantes que ya las di anteriormente hace un rato. ¿Qué nos dice Pedro? Pedrito, como le digo yo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. También tenemos la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una lámpara que ilumina en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el sol resplandezca en sus corazones. Palabra profética. Dentro de la Escritura y dentro del Evangelio hay palabra profética. Esa es a la que se refería el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Esa es la fe que tenemos que escuchar atentamente. Esa es la fe que nos edifica. Esa es la fe que crece en cada uno de nosotros. Y sobre todo entender los tiempos en que se llega a su cumplimiento. Jesús, nuestro Mesías, nos habla también algo al respecto en los que no tienen tradiciones aún y los que no tienen, los que están siendo limpios. Mateo 9, versículo 17. Alguna vez compartí con ustedes eso. Y es parte de nuestra imagen cuando invitamos. No sé si ustedes ven en la puerta, hay un cuadrito chiquito abajo que tiene que ver con Mateo 9:17. Ahí he puesto yo tiempo de los odres nuevos para el vino nuevo, ¿no? Que han visto con detenimiento la imagen. Porque la imagen, hermano, no se construye por construir. Siempre hay que poner lo que Dios nos demanda. Mateo 9:17. Tampoco, es decir, Dios, tampoco pone vino nuevo en odres viejos. Y no se está hablando acá de los viejos, de los adultos mayores. Un odre viejo puede ser un joven, un niño, una señorita, una señora, un señor. Tampoco pone vino nuevo en odres viejos. No sea que se revienten los odres. Espero que no haya ningún reventado aquí. Aleluya. Porque hoy estamos poniendo ¿qué? Vino nuevo. Solo el odre viejo revienta. No se reviente. Y el vino se derrame. Y los odres se echen a perder.
sino que el vino nuevo se pone en odres nuevos y se conservan ambos. Usted viene recibiendo de este ministerio, hermano amado, desde septiembre de 2019, vino nuevo. El odre nuevo, ya hemos visto las dos actitudes principales que debe tener. La actitud de arrepentimiento, entender el que es arrepentimiento, y la actitud de desechar, de alejarse de las tradiciones de hoy. No de la tradición católica también, sino de la tradición en la iglesia evangélica. Fuerte, ¿no? Sí, hermano, es fuerte. Pero hay que entender el vino nuevo de estos días. Dios tiene un pueblo escogido que está separando, que está preparándola en esta última hora de los días postreros. Dios va a recoger a sus ovejas remanentes para pastorearlas. Hemos hablado mucho de Ezequiel 34, de Jeremías 23, que hablamos ahí de las ovejas remanentes. Y las ovejas remanentes no solamente es, hermanos amados, los creyentes redentivos gentiles, no, también son los creyentes redentivos mesiánicos israelitas, injertados en el árbol de olivo como la Jerusalén espiritual y nosotros la rama silvestre, los gentiles. Hermano amado, el acto de arrepentimiento de los creyentes de hoy es de levantarse, como ya hemos dicho. Le animo a que vea ya las tres enseñanzas sobre la manifestación de los hijos de Dios. Creo que son 4 ya, que está aquí en este mismo canal, en el menú listas y en el Evangelio del Reino 2024. Y revise cada una de estas enseñanzas, porque hoy debemos tener una actitud de arrepentimiento. ¿De qué? De levantarnos de las 7 exhortaciones que hizo Jesús el Mesías en el libro de Apocalipsis a las 7 congregaciones que están en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Todas esas congregaciones, esas 7, eran hijos de Dios. Pero el profeta Daniel, porque va a haber un tiempo, hermanos amados, y el contexto, como ya hemos dicho, tiene que ver con esos 7 años que están muy cerca de la manifestación del hombre de pecado, o anticristo, como se conoce aquí en Occidente. Que va a haber un tiempo de aflicción cual nunca ha habido desde los días de la antigüedad. Está en Daniel 12. Esto hemos hablado ampliamente en las 4 enseñanzas de la serie, la manifestación de los hijos de Dios. Y ahí dice el profeta Daniel que solo algunos de los hijos del pueblo de Dios van a ser librados. Y esos algunos del pueblo de Dios que serán librados son aquellos que estén haciendo lo bueno, que estén siendo entendidos de los tiempos y que van a resplandecer y que van a hacer a muchos vencedores. Yo quiero, hermano, ahí del canal del ministerio, que usted sea un vencedor para que resplandezcamos intensamente, que las tradiciones se desechen, que no haya más ladrones ni salteadores.
El que viene a robar no es el enemigo, es aquel que está vestido de tradiciones. Ese es el que viene a robar las almas y lo hace religioso, lo confunde. Por eso, hermanos amados, del canal de ministerio ahí, espero haberles bendecido y agradecido a Dios a fin que usted sea un vencedor. Muchísimas bendiciones, que Dios le guarde y que el rostro de nuestro Padre Celestial resplandezca en ustedes. Ok, hermanos amados.